Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Bruno Chávez. Soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad UTP. En esta ocasión me encuentro haciendo la tarea de la semana 10 del curso de Problemáticas y Desafíos en el Perú actual, hablando sobre la reforma agraria y cómo esto ha tenido un impacto en nuestra sociedad hasta nuestros días. Voy a tocar lo que ha sido el periodo específicamente de entre los años 1930 a 1990. Este trabajo lo hago con el fin de reflexionar sobre un periodo muy oscuro en nuestra historia. Los años entre 1930 y 1990 han sido marcados para todos los peruanos por la inestabilidad y la injusticia y la violencia, cuyas cicatrices aún sentimos en nuestro Perú actual. Los constantes golpes de Estado siempre han reflejado que en el Perú el poder es un trofeo para todos quienes compiten por él. No ha existido el respeto a lo que llaman democracia. Recordemos en el año 1948, cuando el golpe de Estado de Manuel Odría nos sumió en una dictadura, ¿no? Que acabó con las libertades del pueblo y persiguió a todos sus opositores. La represión contra el APRA, por ejemplo, también la censura a la prensa y la violación de los derechos humanos fueron una realidad en aquel entonces para todos los peruanos. Según datos, durante la represión del APRA se estima que el número de víctimas al final del conflicto alcanzó aproximadamente 9.000 civiles muertos, estrechamente vinculados al APRA, que fueron fusilados extrajudicialmente. Esta conducta por parte de las autoridades es una costumbre, ¿no? Sean de derecha o de izquierda. Esto refleja ahora en estos últimos años las protestas en contra de Dina Boluarte, por ejemplo, contra el gobierno y sus funcionarios por todos los escándalos que ha habido últimamente. Aunque los medios normalmente silencian estos sucesos, la realidad es que a nivel nacional es distinta. Según la CIDH, se han reportado 56 personas muertas y 912 heridas para mayo de 2023, muertes adjudicadas al gobierno de personas que fueron asesinadas por las autoridades, sin mencionar otras muertes atribuidas a la clase política cada vez que podía ser expuesta por alguien, ¿no? Estas personas que podían declarar en su contra eran asesinadas misteriosamente. Retomando el pasado, la industrialización por la sustitución de importaciones fue un fracaso anunciado que solo generó industrias ineficientes y dependientes. Hoy quiero centrarme en lo que fue la reforma agraria, ese experimento social que prometía justicia y equidad al pueblo y que en muchos casos solo sembró caos y la pobreza en el campo. La reforma agraria fue impulsada con mucho fervor revolucionario, se convirtió en una pesadilla para muchos campesinos después, con la expropiación de sus tierras, sin planificación adecuada ni el apoyo técnico necesario, lo cual llevó a una fragmentación de las unidades productivas y la calidad de la producción agrícola nacional. Las cooperativas fueron creadas con la intención de democratizar la propiedad y luego se convirtieron en focos de corrupción. Muchos campesinos, sin la capacitación ni los recursos necesarios, se vieron incapaces de mantener la producción. Entonces, la falta de inversión en infraestructura, la escasez de créditos y la burocracia, que era asfixiante en aquel entonces, terminaron por hundir al sector agrario en una crisis profunda. Estos experimentos sociales mal planificados, en lugar de justicia, sembraron caos, pobreza en el pueblo. Hubo mucho abuso y también discriminación hacia el pueblo. Una marginación a la mayoría de la población, ha sido un maltrato al peruano. Entonces, esto me indigna personalmente, pero este maltrato al que la clase política desde 1800 usó como carne de cañón al pueblo para la independencia
que ha sido una falsedad desde el principio, donde el poder fue tomado por ese grupo de oligarcas y no por el pueblo como tanto lo prometían en sus campañas. Bolívar y don José de San Martín prácticamente hicieron un rol de figuretis para venderle el plan al pueblo, a la gente, con entusiasmo, para que ellos fueran usados en las guerras, en las campañas contra España, por una independencia que hasta ahora no se vive realmente, solo está escrita en papel. Bien, retomando, uh, los apellidos en el poder a lo largo de nuestra historia se repiten. Hay apellidos como los Brescia, los Rodríguez, el famoso grupo Romero, los Benavides, los Picasso, los Arias, los Marzano, la familia Acuña, ¿no? También la familia Prado Ugarteche, haciendo énfasis en esta última, mencionando que heredó terrenos agrícolas durante la reforma agraria, los que convirtieron en exitosas industrias para ellos, para su beneficio. Y así se hicieron de un imperio económico en nuestro país, todas esas familias. ¿Ok? Y solo por poner un ejemplo, podría decir más cosas. Y así toda la clase política en su mayoría siempre ha estado conformada por los mismos que son parte de estos grupos y familias, ya sea como familiares directos o como lacayos al servicio de sus intereses. Entonces, aquellos años, por los 80 y 90, también la guerra contra el terrorismo dejó muchos muertos, porque no había ideales en común entre esta clase política dominante y una facción del pueblo que no estaba conforme. Esto fue doloroso para el país y causó muchas muertes. Entonces, Perú es un país dividido, desde un principio lo fue siempre. Nuestra historia demuestra que lo es. Siempre con un pueblo desconfiado y traumatizado por el abuso de sus autoridades, con instituciones débiles, una economía vulnerable a la corrupción y una sociedad marcada, muy marcada por la desigualdad y la discriminación. Ahora, para cambiar esta realidad habría que suceder un milagro, porque la clase política siempre está compuesta y siendo manejada por aquellos que descienden de una oligarquía que siempre supo manipular al pueblo a su antojo, para gobernar y hacerse ellos con el poder y todo lo que está en sus manos. Nuestros niños y adolescentes merecen un futuro mejor, sin estar expuestos a las secuelas de esta maldad y esta corrupción que viene azotando a nuestro país desde el principio. Un futuro donde la justicia y la libertad sean una realidad para todos y puedan vivir los peruanos en paz. Insto a que cada peruano haga del país su responsabilidad. El cambio empieza por nosotros, no por unos pocos que siempre se reparten el poder. Y ni hablar de las supuestas elecciones, que solo son un circo para ver qué títere es mejor para gobernarnos. En fin, insto a todos que recuperemos nuestro futuro como peruanos, empezando por cambiar nuestras mentes y librándonos de la ignorancia que nos hace manipulables. Muchas gracias.